Bueno, le decía de este suplemento sensacional, una nueva edición de la Ruta 2027, que al tiempo que es un documento de trabajo, creo, para revisión de cómo están dándose las cosas en este momento en el país respecto a las elecciones de 2027. En cuanto a gubernaturas, también le quiero decir que pues es un buen echar a andar, ¿no? Es saber cómo anda el músculo de cada quien, ahorita. Que quede claro, ahorita, nadie está diciendo nada. Y atentamente, no se molesten con el Heraldo, para nada. Pues moléstense con las encuestas o con lo que está pasando en sus comunidades y ni con las encuestas, porque las encuestas lo único que hacen es decir, aquí pasa esto y aquí pasa esto otro. Bueno, las cosas están que Morena en estas encuestas se muestra que de las 17 gubernaturas que están en disputa, en 12 llevan ventaja. Y también le debo de decir, en 12 llevan ventaja. Y por supuesto, ¿no? Hay como la presidenta de Morena que dice, no, nosotros en 15. Bueno, pues pregúntele a los del PAN y va a decir nosotros ¿en qué? En lugar de 5 somos 8. En fin, lo que me llama mucho la atención de todo esto es que creo que el PRI desaparece en las encuestas, en las 17 gobernaturas. Ahora sí que adiós Nicanor, como diría allá don Fernando Bonroso. A ver, veamos. El tablero electoral comenzó a moverse en 17 estados del país de cara a las elecciones intermedias de 2027. En la segunda edición de Ruta 2027 de Heraldo Media Group, en alianza con Question Mark Estudios de Opinión, ya con aspirantes, Morena tiene ventaja en 2 entidades. Baja California con el 38.6%, Baja California Sur con el 42.9%, Campeche con el 50.5%, Chihuahua con el 49.3%, Colima con el 35.1%, Guerrero con el 32.3%, Michoacán con el 28.9%, Nayarit con el 49.1%, Quintana Roo con el 42.5%, Sinaloa con el 31.3%, Sonora con el 33.7% y Tlaxcala con el 43.5%. Las otras 5 gubernaturas se disputan entre la oposición de la siguiente manera. El PAN lidera la intención del voto en 2 de sus bastiones, Aguascalientes con 42.4% y Querétaro con 38.1%. En tanto, Movimiento Ciudadano encabeza las preferencias en Nuevo León con 37.2% y Zacatecas con 36.1%, cuna del monrealismo, mientras que en San Luis Potosí, el Partido Verde y Morena se disputan la entidad con 32.02% y 23.9% respectivamente. Mientras que en la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, Morena gobierna en 11 y busca ganarle toda la capital a la oposición, que actualmente encabeza en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Además de las gubernaturas y sus congresos locales, así como las 16 alcaldías de la capital, también se elegirán 500 diputados federales y los 2.462 municipios. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Bueno, esto es parte de una historia que se está escribiendo, que quede clarísimo. Le agradecemos. Bueno, vamos a hablar de uno de los estados en donde se va a llevar a cabo elecciones, que es Michoacán, que a mí de repente ahí me llama la atención, ¿no? Son estados que vea usted cómo vive, pero la gente dice, me quedo con Morena, aunque aquí apareció una actriz muy importante, que es derivado del lamentable asesinato de su marido, que es Grecia Quirós. Raúl Morón, en este estado, encabeza las preferencias. En sentido estricto, tiene un empate virtual, ¿no? Es un empate con el margen de error, etcétera, entre Grecia y entre Raúl. Tiene entonces 25.2 Grecia Quirós y tiene, esto iría eventualmente, por lo que ahora se sabe, por la vía independiente. Bueno, ¿qué es lo que exactamente significa? Que en tercer lugar estaría Movimiento Ciudadano, con 13.3%. Y está también Guillermo Valencia, que tiene el 10% del PRI, y Alfonso Martínez, del PAN, que tiene el 5.2%. A ver cómo ve el priista, líder del PRI Michoacán, y que está en cuarto lugar según estas encuestas, cómo ve en general todas las encuestas que hoy se presentaron en el Heraldo, en Ruta 2027. Guillermo Valencia, te saludo con gusto, muy buenas noches. Javier, muy buenas noches, siempre un gusto saludarte, muy respetuoso de las mediciones. Quiero recomendar que para la próxima me midan como Memo Valencia, yo soy más bien conocido como Memo Valencia,
y bueno, pues como una sugerencia y ustedes notarán la diferencia. Bueno, Memo Valencia, te pregunto, ¿cómo ves las cosas independientemente del Guillermo Memo? Y también te diría, algo que me llama la atención, Memo, es que el PRI no gana una, ¿eh? Hombre, aquí en Michoacán les vamos a demostrar cómo el partido está fuerte, está muy bien posicionado. La encuesta también da cuenta de la caída de Morena, casi 15 puntos, de tener casi el 50% de la intención de votos. Ahí se registra, creo que esa es la gran nota de Michoacán. Hay un alto porcentaje de la población que dejaron de confiar en Morena a raíz de los últimos acontecimientos. Sin duda influyó mucho el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, los últimos asesinatos de varios activistas sociales importantes como Bernardo Bravo, el ataque terrorista que después fue reclasificado como delincuencia organizada en Coahuayana. Y yo ahí veo ese 25% en un gran número, un voto de indignación. El pueblo de Michoacán está indignado y creo que independientemente de lo que se pueda decir, el 10% que tenemos nosotros es muy, de mucha estructura, de muchos priistas, que ahí seguimos. Somos el único partido que tenemos 2 elecciones federales consecutivas, mi estimado Javier, sin tener presidente, sin tener candidato a la presidencia de la República. En la pasada elección fuimos con una candidata siglada de Acción Nacional y en la anterior fuimos con un candidato ciudadano. Aún así, el priismo se mantiene fuerte y te voy a poner, por ejemplo, en Morelia, en la pasada elección, las encuestas nos daban entre el 5 y el 7%. Ya para la jornada electoral sacamos el 14.5% en Morelia capital. Y por ejemplo, Alfonso Martínez, que ahí lo sacan ustedes en último lugar, no ganaba en las encuestas a Morena, ganaba Morena la presidencia municipal de Morelia y a la mera hora él ganó la presidencia municipal de Morelia. Así es que las encuestas yo las respeto mucho, son el retrato de un momento, pero todo puede cambiar. Creo que en Michoacán hay todas las condiciones para ganarle a Morena con todo y sus aliados. Y bueno, ya quisieran los del Verde, los del PT y otros partidos tener ese 10% que nosotros tenemos de intención del voto, con todo y la maquinaria, la guerra sucia, la propaganda negra que han emprendido desde el oficialismo en contra del PRI. Y te quiero decir también, creo que Movimiento Ciudadano está muy inflado, porque regreso al tema de la capital. En Morelia salían muy inflados los de Movimiento Ciudadano y a la mera hora, a la hora de la elección, sacaron 10,000 votos. El PRI sacó casi 60,000 votos y bueno, pues los resultados son más que evidentes, que las encuestas tal vez retratan, como tú bien lo dijiste y retomo, hago mías tus palabras, esto apenas está empezando, apenas empieza a escribir esta historia y creo que hay todas las condiciones para ganar en Michoacán a Morena si construimos una gran alianza opositora, pero también si no la hay, el PRI está preparado para ir en solitario y seguramente nos vamos a saludar después de la elección para que veas que ese 10% será mucho mayor y también podemos ganar solo con el PRI la elección en Michoacán. A ver, déjame plantearte, Memo Valencia, a ver, ¿cómo te explicas que como fuere, digamos, entiendo que los ánimos ciudadanos de repente son muy inexplicables, ¿no? A veces incluso, ¿no? Pero ¿cómo te explicas que como está gobernado hoy, está muy a la vista, lo digo, déjame decirlo yo si quieres, ¿no? Muy a la vista el muy desigual gobierno del estado de Michoacán, ¿cómo te explicas que, como sea, mantenga una muy buena aceptación? Ya olvidémonos, si quieres, si está empatado con Grecia o el PRI o estás, pero la gente dice, pues Raúl Morón, de lo que yo tengo aquí, yo en la encuesta que hizo el Heraldo, pues lo coloca como, digamos, empate virtual, ¿no? Pero como primer lugar. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué respira la ciudadanía? ¿Qué ve la ciudadanía? Yo la verdad que imaginaría que Morena no tendría que estar en el lugar en el que está, pero está. Y también te diría otra cosa, que algo que es muy... Es que ahí está la nota, Javier. Ustedes mismos en el suplemento
describen el decrecimiento de Morena. Si comparamos esta encuesta con la anterior que hacen, Morena perdió casi 15 puntos. Estamos hablando que Morena tenía casi 46 puntos en la pasada encuesta que ustedes, el Heraldo, hicieron. Después del asesinato de Carlos Manso, que indignó a todo Michoacán y a todo México, Morena ha perdido 15 puntos con su eterno puntero, que es Raúl Morón. En efecto, pues Raúl Morón es el más conocido de Morena, tiene muchos años viviendo de la política, brincando como los changos de liana en liana, de un cargo político en otro, a diferencia de muchos otros actores políticos que apenas están emergiendo en su carrera. Pero aquí la nota no es si el PRI tiene 10 puntos o si el PAN tiene 9. No, aquí la nota es que Morena está perdiendo la confianza de la ciudadanía, que hay una manifestación muy clara de indignación en ese 25% que tiene la señora Grecia Quirós, quien no tiene trayectoria política, que es la viuda de Carlos Manso, una persona muy querida aquí, pero que refleja claramente que el pueblo de Michoacán está indignado y que si se logra construir una alianza opositora, tú súmale los números, tú súmale ahí nada más para que veas si Morena va a refrendar el triunfo electoral aquí en Michoacán. Obviamente Morena va a perder Michoacán y es una responsabilidad de nosotros como actores políticos opositores construir una alianza que le gane a Morena, una alianza potente, y el PRI no será obstáculo para la construcción de una alianza potente. Pero también te quiero decir que el PRI está preparado para ir en solitario. Ajá. Y vamos a demostrar que la estructura del partido no la tiene ningún otro partido político, porque es una estructura de vocación y de ideología. Sí, sin duda, Memo, reconozco que lo que dices respecto a Morena es para considerar. Ya veremos qué pasa, pero es para considerar lo que reflexiona sobre el partido hegemónico que todavía trae vuelo desde el 18 y el 24. Memo Valencia, gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Muy buena noche, Javier, y me despido con que esta historia apenas comienza. Sí, eso sí, sin duda. Gracias.